buenas noches. Tenga toda la amada audiencia de esta emisora Oasis 100.3 y a todos los que puedan estar viéndonos a través del canal de YouTube de Oasis Televisión. En esta noche vamos a continuar esta campaña evangelística dirigida a la familia. Hemos venido tratando temas importantísimos que tienen que ver con la familia. Cuando vivimos una sociedad dañada, donde la familia ha sido afectada profundamente, la palabra del Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, nos dejó claramente las señales, las características de cómo iba a ser la generación cuando Jesucristo regresara a esta tierra. Y por todo lo que la palabra del Señor nos enseña, claramente usted y yo podemos darnos cuenta de que realmente nos encontramos en esos tiempos que el Señor anunció antes de ascender al cielo, dejándonos la luz, dejándonos la brújula, dejándonos la señal que nos indicaría que Él está pronto a regresar. Jesucristo comparó las características, la conducta de la generación que va a estar viviendo cuando Él regrese, la comparó proféticamente, la dejó en su palabra y no la comparó, por ejemplo, con la generación del rey David o la generación del profeta Daniel. Jesucristo la comparó con una generación específica, que así como esa generación iba a ser la generación cuando Jesucristo vuelva a esta tierra. Quiero que abramos nuestras Biblias allí en su casa. Si tiene una Biblia a la mano, por favor, ábrala en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 36 al 39. Cuando Jesús le dice a sus discípulos y les anuncia las señales de cómo iba a ser el fin de Israel, del templo de Israel, y el fin de este mundo o de esta era o de la venida del juicio, Jesucristo termina con estas palabras a sus discípulos en Mateo 24, 36. Dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas esta expresión puede también traducirse como pero. Fíjense que Jesucristo les dice a sus discípulos: el día exacto o la hora exacta cuando yo voy a regresar a esta tierra, nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Pero, más sin embargo, les dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice: así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí tenemos claramente cómo el Señor Jesús compara cómo iban a ser las características, el comportamiento de la generación que esté viva en esta tierra cuando Jesucristo vuelva a esta tierra. Y la compara
precisamente con la generación de la vida de Noé. Dice que así como fue en los días de Noé, así será en el tiempo en que Jesucristo vuelva a esta tierra. Ahora, el contexto de estas palabras, el propósito de estas palabras era para orientar como señal, y que nosotros estemos orientados en cuáles van a ser las características que van a prevalecer en la sociedad, para poder nosotros entender y decir: Jesucristo viene pronto. Y estas son las características de los días de Noé. Ahora, es interesante ver acá que Jesucristo dice que en los días antes del diluvio, la gente estaba comiendo y bebiendo. Ahora, ¿hay algo de malo en comer o hay algo de malo en beber? No hay nada de malo en esto. Y luego dice que estaban casándose y dando en casamiento. Ahora también les pregunto a ustedes que están en su casa escuchándome: ¿hay algo de malo en casarse? ¿Hay algo de malo en dar a una hija en casamiento? Ahora, debemos ver el trasfondo, las características que prevalecieron en esta generación de Noé. Porque la primera parte habla de que las personas iban a estar enfocadas en los deleites, como lo expresa ahí, que estaban comiendo y estaban bebiendo. Y además, la segunda parte que habla de que estaban también casándose y dando en casamiento. No hay nada de malo en eso. Pero déjeme decirle que cuando analizamos las características de esa generación, nos vamos a dar cuenta qué tipo de matrimonios o de uniones se estaban dando en ese tiempo. Y qué cosas estaban permitiendo los padres en cuanto a sus hijas. De qué manera las estaban dando en casamiento. Todo esto tiene que ver con el tema de esta noche. Palabra de Dios, familia y sexualidad. Ahora quiero que nosotros podamos entender y analizar cómo era la sexualidad en los tiempos de Noé y ver si nuestra generación tiene las características de la generación de Noé, porque Cristo dijo: así como en los días de Noé, así será cuando Jesús vuelva a esta tierra. En primer lugar, en esta noche entonces vamos a analizar, yo les invito a que podamos analizar cómo era la generación de Noé, y para eso vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro del Génesis, capítulo 6, y vamos a observar y a estudiar detenidamente cómo se comportaba la generación de Noé. Dice el capítulo 6, versículo 1 al 5. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Escuche bien. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne que se había corrompido en su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué les parece, queridos amigos y queridos hermanos? ¿Cómo era la generación en que Noé vivió y el grado de corrupción a la que esta sociedad llegó? Las características principales que vemos acá: número 1, que los hombres comenzaron a multiplicarse masivamente. Es una de las características que Cristo dijo: así como en la generación de Noé, así exactamente va a ser cuando yo venga nuevamente a esta tierra. Se calcula que en los tiempos en que Jesús vivió, habían aproximadamente en la tierra 1 millón de personas. 1 millón de personas en la tierra. Hoy en día, en el siglo XXI, se calcula que somos alrededor de 7,000 millones de personas en toda la tierra, y el número va creciendo exponencialmente. Nunca en la historia, a partir del siglo XX, los hombres se habían multiplicado tanto en el mundo como en el día de hoy lo estamos viendo. Tanto así que para nadie es un secreto lo que viene detrás de esta famosa pandemia y el deseo de un grupo élite que abiertamente ha dicho que es necesario eliminar una gran cantidad de la población mundial porque somos demasiados en este mundo y los recursos que tenemos no nos alcanzarán. Y el mundo se ha dirigido hacia una eliminación de la población. Se parece lo que vimos, que el Génesis nos dice que las características de la generación de Noé comenzaron a multiplicarse. Ahora, lo segundo que vamos a resaltar en esta noche como característica de esa generación es que había una tremenda corrupción moral, una perversión sexual y genética para destruir la reproducción humana y para degradar la sexualidad. Cuando nosotros analizamos estas características y las palabras que la Biblia utiliza para describir cómo era esa sociedad, cómo se manejaba la sociedad, se utiliza
una palabra que en el hebreo es la palabra shahat, para decir que la sociedad o la generación de Noé se había corrompido. Esta palabra tiene que ver con una profunda degradación o corrupción de la moral. A tal grado que nos vamos a dar cuenta con otros pasajes de la Biblia el grado de la depravación sexual que había en los tiempos de Noé. Tanto así fue la depravación, la violencia y la maldad, que no había otra manera de salvar la humanidad sino exterminarla, acabarla totalmente, solamente dejando una familia que se encontró entre todas perfecta, pura, no contaminada con la corrupción moral que había en este tiempo. Tanto así llegó la corrupción moral y sexual que la palabra del Señor acá nos revela algo tan impresionante, que dice en el versículo 2, dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse y le nacieron hijas, versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios, quiero que presten atención a los personajes que se nombran acá. En primer lugar tenemos a los hombres o a las hijas de los hombres. Esta palabra hombres es la palabra Adán, porque Dios en el capítulo 5 dijo que al hombre y la mujer se les dio el nombre de Adán. Dice el versículo 2: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, de los dos, los llamó Adán, o sea, hombres, la raza humana, el día que fueron creados. La raza humana se multiplica y les nacen hijas, que la Biblia aquí lo nombra como las hijas de los Adán, de los hombres. Y ahora viene otro tercer tipo de personajes. Dice el versículo 2, que viendo los hijos de Dios, esta palabra hijos de Dios es la palabra en el hebreo Ben Elohim, hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, dice que escogieron entre todas y que se llegaron a ellas y les engendraron hijos, y que de esa unión el resultado fueron los gigantes, los hombres de renombre, que la Biblia nos enseña que hasta los tiempos del rey David, esta raza subhumana, que medían alrededor de 4 metros de estatura y que tenían 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, y que fue el resultado de esta unión. Muchos, hay solamente 2 interpretaciones en cuanto a la teología en quiénes son estos hijos de Dios. Una es que se refiere a los descendientes de la familia o la línea de Seth, uno de los hijos de Adán, que vino en sustitución de Abel, y que se refiere a esa línea de los hijos de Seth, que son los hijos de Dios, y que los hijos de los hombres se refiere a la línea de la familia de Caín, y que dio como resultado la procreación de gigantes. Ahora, esta posición es totalmente ilógica, biológicamente y también bíblicamente. Primero, no había ninguna prohibición, Dios no había dado ninguna prohibición en que la línea de Caín no se casase o se juntase con la línea de Seth. Segundo, por más
que un hombre malo, muy malo, se case con una mujer mala o buena, daría como resultado la alteración del genoma humano genéticamente. Es imposible genéticamente. Tercero, la expresión Ben Elohim o hijos de Dios se utiliza solamente 6 veces en el Antiguo Testamento, esta expresión Ben Elohim, y las 6 veces se refiere a los ángeles de Dios. Y los 2 libros donde aparece esta expresión Ben Elohim es acá en el libro del Génesis capítulo 6 y en el libro de Job capítulo 1 versículo 6, cuando dice que se presentaron todos los hijos de Dios y entre ellos estaba también Satanás. El capítulo 2 versículo 1 de Job también nos dice que se presentaron los hijos de Dios y también estaba Satanás. Y el capítulo 38 versículo 7 nos habla de que le pregunta a Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y se regocijaban todas las estrellas y los hijos de Dios, hablando de los ángeles. De tal manera que la Biblia nos revela que tal fue la corrupción sexual a la que esta generación llegó, que los ángeles caídos de una u otra manera pervirtieron la sexualidad y la genética en los hombres. Hasta este grado llegó la corrupción de la sexualidad. Y desde aquí, desde el primer mundo prediluviano, vemos la influencia de Satanás, la influencia demoníaca hacia la destrucción o la depravación moral de la sexualidad como Dios lo había creado desde el principio. Ahora, en segundo lugar, quiero que podamos observar lo que el libro de Judas nos revela en cuanto a esta perversión sexual en los tiempos de Noé. Judas, versículos 5 al 7, nos dice de la siguiente manera: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Escuche bien el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y ahora escuche bien lo que explica el versículo 7. ¿Qué fue lo que estos ángeles hicieron que Dios tuvo que encarcelarlos en prisiones eternas, guardados allí para el juicio? Porque esto no se refiere a la caída original de Lucifer con una tercera parte de los ángeles del cielo, porque si no, todos estuvieran en prisiones eternas. Pero por allí hay muchos demonios haciendo su trabajo diabólico. Así que este es un grupo especial de ángeles que cometieron un pecado especial para estar ahí en estas prisiones. El versículo 7 nos explica qué fue lo que estos ángeles hicieron. Dice: como Sodoma y Gomorra. Estas 2 ciudades son un ícono de la perversión sexual a lo que una sociedad puede llegar. Y es el segundo caso de juicio que encontramos en el libro del Génesis después del diluvio universal. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Dice: las ciudades vecinas,
las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles. De la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y aquí se utiliza la palabra fornicar, que es la palabra exporneuo. La palabra fornicar viene de esta palabra que tal vez a usted le parezca muy familiar. Porneuo, de allí viene la palabra pornografía, que es la depravación, la degradación del sexo, de la sexualidad. Y esta palabra tiene que ver con el sexo utilizado fuera de las reglas que Dios estableció entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Toda actividad sexual que sea fuera del matrimonio y que no sea entre un hombre y una mujer, la Biblia lo llama fornicación. Fornicación. Ahora, aquí lo interesante es que no solamente es la palabra porneuo, sino que tiene un prefijo intensificativo en el griego, que es exporneuo, y esto lo que implica es que lo que se hizo a todo dar o al extremo o hasta llegar al colmo, una impureza sexual total y depravada. Es lo que dice acá el libro de Judas, comparando lo que estos ángeles hicieron en la época de Noé y que es comparado con lo que Sodoma y Gomorra hacían. Ahora, ¿qué había en Sodoma y Gomorra? Recordemos que allí estaba Lot viviendo. Llegan unos ángeles a hablar con Abraham y a decir: vamos a destruir a Sodoma y a Gomorra. Llegan los ángeles allí a visitar a Lot. ¿Y qué hacen los habitantes de Sodoma y de Gomorra? Dice la palabra del Señor que los varones, los líderes de las familias, imagínense cómo estaban las familias cuando los líderes de las familias, dice los varones, y esto es lo más fuerte que podemos ver acá, dice, desde el más joven hasta el más anciano, llegaron y le exigieron a Lot que sacara a los ángeles para conocerlos. Y allí la palabra conocer implica tener relaciones sexuales con los ángeles. Sodomía, homosexualidad es sinónimos. Sodoma y Gomorra. La depravación sexual, hombres con hombres, mujer con mujer, y pare de contar, como decimos. La Biblia nos declara que así como Sodoma y Gomorra, estos ángeles en tiempos de Noé cometieron lo mismo, fornicación. Ahora, imagínense el grado de la influencia demoníaca en los seres, degradando la sexualidad, que llegó hasta este grado, que la Biblia nos declara. Y de allí surgieron los Nepilín o gigantes, que a lo largo de la historia del Antiguo Testamento fueron enemigos del pueblo de Dios, y que David fue el que terminó con estos últimos gigantes. ¿Qué vemos acá? Depravación sexual, degradación sexual en tiempos de Noé, a tal grado que Dios dijo: no es posible que esta gente continúe, hay que acabarlos. Pero hubo una familia, hubo un hombre al que Dios dice, este hombre lo he visto perfecto en sus generaciones. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos el mundo va a llegar a un colmo, va a llegar al colmo. Así lo expresa el libro de Daniel,
hablando proféticamente de cuándo va a aparecer el personaje que la Biblia llama el anticristo o la bestia. Dice Daniel capítulo 8, versículo 23. Todo este contexto habla del surgimiento del anticristo. Y dice el versículo 23: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y este personaje, este rey, se refiere nada más y nada menos que al anticristo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando el anticristo vaya a aparecer, una de las características de la sociedad o de la generación de ese tiempo es que va a llegar al colmo de las transgresiones hacia Dios. El profeta Isaías también nos habla proféticamente de cómo la tierra va a llegar a un estado caótico. Isaías capítulo 24 profetiza cómo va a ser destruida la tierra. Isaías 24 capítulo 4 al 6 dice así, esto es para el futuro: se destruyó, cayó la tierra. Escuche, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y aquí están las causas. ¿Por qué la tierra cayó o va a caer? ¿Por qué la tierra se contaminó? Y aquí están las causas. Número 1. ¿Cuáles son las causas? Porque traspasaron las leyes. Número 1. Dios ha establecido leyes morales. Y en cuanto a la familia y la sexualidad, Dios ha establecido leyes morales desde el libro del Génesis. Y el hombre va a llegar al colmo de ir más allá y traspasar las leyes que Dios ha establecido en cuanto a la familia y la sexualidad. ¿Se parece a lo que estamos viendo? Número 2, falsearon el derecho. Ya no hay justicia, ya no hay ley moral en los tribunales del mundo. Los tribunales están locos legislando en cuanto a una nueva moralidad y han falseado el derecho. Se han corrompido. Y número 3 dice, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, fíjense bien lo que va a venir. La maldición consumió la tierra. Cuando transgredimos las leyes de Dios, lo que va a venir es maldición para la tierra. Y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Qué vemos en los tiempos de Noé? Una superpoblación, los hombres multiplicándose, la maldad aumentando hasta llegar al colmo de la maldad, y Dios tuvo que destruir y disminuir la población y preservar una familia para seguir repoblando la tierra. ¿Qué va a pasar? En no sé cuánto tiempo, meses o años, no lo sabemos. Lo que sí debemos estar conscientes es que esto está cerca. Está cerca, es lo que estamos viendo. ¿Qué va a pasar? Somos alrededor de 7,000 millones de personas en el mundo. La Biblia
en el libro de Apocalipsis nos dice que esta maldición y estos juicios van a acabar 3 veces con una cuarta parte de la tierra. 3/4 partes de la tierra van a ser consumidas por los juicios y solo 1/4 parte quedará en pie en la tierra, para luego ser repoblada bajo las leyes de Jesucristo como el Rey en el reino milenial, y va a seguir habiendo reproducción, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, en estudios que hemos dado por esta emisora. Así que, querido amigo y querido hermano, la Biblia establece que los hombres van a traspasar las leyes, a falsear el derecho y a quebrantar el pacto sempiterno. Esta palabra, el pacto sempiterno, el primer pacto. La palabra sempiterno significa el antiguo o el eterno. Y hay un pacto antiguo y eterno con el cual Dios se identifica también en su trato con su pueblo. Y ese pacto es el matrimonio. La primera unión, la primera alianza que Dios establece en este mundo es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Así lo estableció Dios desde el libro del Génesis. Pero el hombre ha llegado al colmo de traspasar las leyes y quebrantar el pacto más sagrado que Dios ha establecido en la humanidad, y es el matrimonio entre un hombre y una mujer, para a partir de ello crear una familia. Una familia. De tal manera que, al igual que en los tiempos de Noé, este pecado y esta depravación trajo como consecuencia el juicio y la ira de Dios. De igual manera, la ira de Dios, dice la Biblia, que el día del Señor es el día de la ira, y se aproxima el día del Señor, y ese día del Señor trae consigo la ira para destruir a los pecadores con la tierra. El libro de Romanos, capítulo 1. Quiero que ahora analicemos lo que la Biblia nos describe de hasta qué punto el hombre ha de llegar, y que esto es lo que va a ocasionar la ira de Dios siendo derramada sobre este mundo. Dice Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Escuche bien esto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas visibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? No hay excusa, dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. No hay excusa de decir, no, yo creo que Dios no existe, las leyes morales las inventaron los hombres, venimos de una evolución, de una explosión, y no debe haber leyes morales porque Dios no existe. No hay excusa. Dice la Biblia que la creación es evidencia de que Dios se ha manifestado al hombre. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, no hay tal cosa de que yo no sabía que Dios existía. La creación nos demuestra que debe haber un ser superior a todo. Hay una inteligencia detrás de todo. Hay una fuerza mayor a lo que nosotros conocemos.
y eso es Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahora escuche bien. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre prefiere adorar y rendirle culto a un animal o al mismo hombre antes que reconocer que hay un Dios que nos ha creado y que es un Dios moral, que tiene leyes morales, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Fíjense el resultado de no reconocer a Dios. El resultado es que Dios dice: no me quieres reconocer. Tienes la naturaleza, tienes a los profetas, tienes la palabra que te declara que yo existo y no me reconoces. Dice que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo, escuche bien, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí hay pecado sexual, degradación y depravación, corrupción sexual en la humanidad. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hoy en día se le llama lesbianismo. La Biblia aquí nos está diciendo claramente que hasta este punto el mundo iba a llegar. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Lo natural es que un hombre esté con una mujer, que un hombre se case con una mujer y la familia continúe. Dice: se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Cómo se llama esto? Homosexualidad. Homosexualidad. Y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El mundo iba a llegar, o va a llegar a un punto en que la gente no va a pensar lógicamente, va a tener una mente reprobada. Hoy en día está en boga un movimiento llamado el movimiento LGBTQ+, que asocia a todas las lesbianas, a los gays, a los bisexuales, transexuales, y pare de contar de toda la diversidad de géneros, como así se le llama ahora, que han surgido, cambiando totalmente las leyes biológicas, genéticas y morales que Dios ha establecido en su palabra. Dice la Biblia que la ira de Dios se revela contra ese tipo de conductas. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Ahora, la palabra de Dios nos advirtió de que todas estas cosas iban a acontecer y que el mundo va a llegar a este tiempo. Segunda Timoteo 3:1 dice el apóstol Pablo, hablando de estos tiempos que estamos viviendo. Segunda Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto,
que en los postreros días, estos días que estamos viviendo, los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Y aquí es interesante esta palabra que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, utiliza para designar cómo iban a ser los tiempos que estamos viviendo hoy en día, los últimos tiempos. Dice que iban a venir tiempos peligrosos, y aquí se utiliza una palabra que solamente se utilizó 2 veces únicamente en toda la Biblia. 2 veces se utilizó esta palabra aquí para designar cómo iban a ser los tiempos peligrosos, y la segunda vez que se utiliza, que en realidad es la primera, la encontramos en Mateo capítulo 8 versículo 28, para referirse a la conducta de unos hombres de la región de Gadara, que se conocen como los endemoniados de Gadara. Dice la palabra del Señor que estos hombres eran feroces o furiosos, y se utiliza esta palabra, que es la palabra alepos o chalepos en el griego, que designa una personalidad que estaba siendo dominada por demonios. Son las 2 únicas veces que esta palabra aparece en la Biblia. La primera para describir a un endemoniado, que según la palabra del Señor tenía alrededor de 6,000 demonios. Porque Él le dijo a Cristo: me llamo Legión, porque somos muchos. Y una legión romana estaba compuesta por alrededor de 6,000 soldados. Y este hombre tenía un principado, que es el que responde, dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Un hombre dominado por los demonios. Qué interesante que la Biblia nos dice que en los postreros días vendrán tiempos alepos. Tiempos donde la actividad demoníaca va a ser intensificada de manera brutal para atormentar las mentes de los hombres y para desviarlos en sus conductas morales. Por eso, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, desde el libro del Génesis vemos que la perversión sexual siempre ha estado asociada a la actividad demoníaca o diabólica para pervertir los planes de Dios en cuanto a la familia y en cuanto al sexo. Primera a los Corintios 6:9 dice que habla de pecados sexuales que Dios aborrece y que no podrán entrar al reino de Dios las personas que se comporten de esta manera. Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, ni los fornicarios. Esta palabra, ¿qué tiene que ver? Es directamente relacionada a la perversión sexual. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. También tiene que ver con la degradación sexual de un matrimonio donde el hombre le es infiel sexualmente a su pareja o la mujer. Los adúlteros tampoco heredarán el reino de Dios. Y dice: ni los afeminados. Fíjense que hay 3 palabras que van directamente relacionados a pecados sexuales. Los afeminados, aquellos que nacen hombres biológicamente, pero el diablo les ha colocado en la mente diciéndoles que son mujeres y se comportan como mujeres. La Biblia, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es muy clara. La ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra estas depravaciones sexuales que estamos viendo viento en popa a nivel mundial
y cómo hay una campaña terrible para propagar este movimiento que va en contra de los principios bíblicos. En último lugar, quiero decir que la integridad de Noé preservó o salvó a su familia. Vamos a hablar ahora de la familia. La familia juega un papel importantísimo para prevenir estos desastres y esta corrupción sexual en la sociedad. La familia es el núcleo de toda sociedad. Si se destruye la familia, la sociedad se destruye. Y es lo que ocurrió en los tiempos de Noé. Y la Biblia dice que así será cuando Jesucristo vuelva a este mundo. Así va a llegar la sociedad como en los tiempos de Noé. Génesis 6:9 nos dice que la familia de Noé, allí se dice en capítulo 6, versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Esta palabra generaciones es la palabra toledá. Toledá en el hebreo, y significa o puede traducirse como familia. Aquí nos está hablando de la familia de Noé. Dice, esta es la familia de Noé. Dice, varón justo era perfecto en sus generaciones. Y aquí en esta palabra generaciones se utiliza otra palabra, que es la palabra dor, que se refiere a la duración de un grupo de individuos, desde que nace hasta que muere, lo que llamamos una generación. De tal manera que aquí nos dice que la familia de Noé, Noé como cabeza de la familia, era un hombre justo, un hombre piadoso, que era perfecto en la generación que estaba viviendo. De esta manera, podemos traducirlo de esta manera: entre todas las familias donde había una depravación sexual, moral, la familia de Noé fue la única que fue encontrada justa y perfecta. ¿A qué se debió esto? A que un hombre, el líder de la familia, el padre de la familia, aquí vemos que pudo instruir a su familia, y a pesar de lo que estaba sucediendo a su alrededor, él guardó a su familia con su ejemplo, y fue la única familia que se halló perfecta en toda esa generación. No era justo y era perfecto. Noé como padre pudo influir para que sus hijos, tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y estaban casados con mujeres. Tenían mujeres como esposas. No tenían hombres como esposas o como esposos. Era Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Así lo dice claramente la Biblia. Nueras. No dice yernos. Y este es el modelo que vemos de una familia. De una familia. Y esa conducta salvó a Noé y a su familia. Dice el capítulo 7, versículo 1 de Génesis: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa, o sea, toda tu familia, en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué bueno que siempre la familia es ese recurso que Dios tiene para preservar la moral en una sociedad. Es la familia la que instruye y la que lleva todos esos valores morales, y lo vemos como ejemplo en la familia de Noé, y a Noé como cabeza y líder espiritual de ese hogar. Y por último, el Nuevo Testamento nos habla de que esa conducta de Noé hizo que su familia se salvase. Dice Hebreos 11:7: por la fe Noé
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa, esta palabra casa se refiere a la familia, preparó el arca en que su familia se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sabía usted que Dios siempre ha pensado en la familia para salvar a la familia? Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios ha establecido la familia como el centro de toda la sociedad, de todas las organizaciones que se puedan crear en el mundo. Si no hay familia, si no hay familias sanas, no hay sociedades sanas. Dice la Biblia que Noé fue advertido y con temor preparó el arca en que su familia se salvase. Esta noche Dios te está advirtiendo que el juicio viene, que el juicio se aproxima y que se va a revelar contra toda esta inmundicia y esta corrupción sexual a lo que el mundo está llegando, y a la degradación de lo que es la familia. Y tú en esta noche tienes el deber de salvar a tu familia. Tú, como cabeza del hogar, tienes en tus manos el poder salvar a tu familia. Como lo hizo Noé, tú lo puedes hacer esta noche y decidir obedecer la voz de Dios, la advertencia que Dios hace, porque el juicio se aproxima. Sin duda alguna, mis queridos hermanos y amigos, estamos viviendo las mismas características que tuvo la generación de Noé, y como Jesucristo dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene pronto. Cristo se aproxima a juzgar a este mundo y nos está advirtiendo antes de que todo acontezca, para que tengamos la oportunidad de salvarnos y de salvar a nuestras familias. Quiero que en esta noche tú puedas, allí donde tú estás, en tu hogar, en tu vehículo, abrir tu corazón a Dios, reconocer si has vivido estas conductas que la Biblia, la palabra del Señor, desaprueba en la familia y en el ámbito de la sexualidad. Y decirle: Señor, en esta noche yo reconozco que he vivido traspasando tus leyes, violando tus leyes, y reconozco que estoy en pecado. Abro mi corazón porque sé que el juicio ya viene y no quiero ser parte de ese juicio. Te entrego mi vida, te entrego mi familia. Haz un cambio en mi vida para que mi familia pueda salvarse de esta corrupción moral a la que el mundo se dirige, y que mi familia sea distinta a todas las familias de este mundo. Abro mi corazón y te acepto como el Hijo de Dios y como mi Salvador. Perdona mis pecados y hazme tu hijo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Déjame decirte que si tú has hecho esta oración, el Espíritu de Dios ha venido sobre tu vida para morar, para sellarte y para hacerte parte de la familia de Dios. Y déjame decirte también que Dios también quiere salvar a tu familia. Trabaja para que tu familia también pueda tener la salvación. Que Dios te bendiga en esta noche, y si lo has hecho, nos gustaría saber que has tomado esta decisión. Envíanos tu mensaje para nosotros también regocijarnos contigo. Que Dios te bendiga.